Vía Pública. 11 de la noche en punto y como siempre les damos la bienvenida a un nuevo Vía Pública aquí en Canal 24 Horas con muchas noticias, mirando lo que pasa en Santiago, pero también en regiones, atentos también a las novedades que ha habido con el caso del sicariato, que tanto ha complicado al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y también ha llevado a una fricción con el Poder Legislativo. Estamos pendientes de todo aquello, pero también de definiciones políticas que están a punto de desarrollarse. De hecho, de cara a la Junta Nacional de este sábado, los extimoneles de la democracia cristiana firmaron una declaración conjunta en la que determinan no apoyar la candidatura de Janet Jara, militante del Partido Comunista. En la misiva, que está firmada por los expresidentes de la ADC, Juan Carlos Latorre, Andrés Saldívar, Carmen Frey, Ricardo Ormazábal, Jorge Pizarro y también Carolina Goich, se respalda además la labor que está desarrollando el actual titular de la ADC, el diputado Undurraga, y su postura además con respecto a la elección presidencial. Él ha dicho en diversas ocasiones, tanto en público como en privado, que no está dispuesto a respaldar a Janet Jara y que incluso podría dar un paso al costado si esa es la decisión que toma finalmente la Junta en la reunión del día sábado, una instancia en la que el partido va a decidir si están dispuestos o no a respaldar la candidatura de la militante del Partido Comunista y representante de Unidad por Chile. Apoyada por su parte, pero yo espero que eso no se el retorno. En todo caso. Bueno, hay varios temas que queremos conversar a esta hora sobre política, contingencia, también de seguridad, y para eso nos acompaña acá en el estudio uno de los alcaldes de la región metropolitana, no cualquier alcalde, el más joven de toda la región metropolitana y también el más joven de todo Chile, Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, a quien saludamos. Bienvenido, alcalde, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo ha visto todo esto que ha sucedido en el último tiempo vinculado a las materias de seguridad? ¿Cómo define el momentum que está atravesando el país y la región metropolitana en particular? Complejo y complejo hace rato, ¿cierto? Yo creo que ya... y el peligro está en que se vaya como normalizando lo que está ocurriendo. Vamos viendo cosas nuevas constantemente. Lo que pasó con el sicario es bastante grave y es como un antecedente nuevo de lo que estamos viendo en Chile, el crimen organizado ya instalado. Escuché a algunos académicos esta semana que ya hablaban de un narcoestado posible en el país. Entonces yo creo que es alarmante, preocupante lo que pasó con la niña. También son noticias constantemente que nos van poniendo en alerta a los que hacemos política desde las municipalidades, pero en realidad a los que hacen política hoy día en todo Chile. Pero estamos en un punto de no retorno, un punto de inflexión, porque todas las semanas pasa un hecho más grave que el otro y parece olvidarse rápidamente lo que pasó la semana pasada. Yo creo que estamos en un punto crítico. Yo no diría un punto de no retorno. Aún se pueden hacer cosas. Obviamente que el calor de las presidenciales como que no ayudan tanto, pero yo creo que aún es posible robustecer la institucionalidad en Chile. Si el problema también tiene que ver con lo institucional, ¿cierto? Con cómo la justicia no favorece hoy día lo que está pasando. Hay muchos esfuerzos desde las policías, pero que después terminan en nada. Entonces yo aún creo que estamos a tiempo. En otros países ha ido avanzando con mayor rapidez. Uno ve Sudamérica, Ecuador ya está un poquito tarde, Perú sí. También está un poquito tarde. Chile como ha ido bajando en Sudamérica y esperemos que no llegue a ese nivel en Chile, que tenemos instituciones más robustas que los otros países, pero estamos haciendo agua por hartas partes. Ya, ¿y qué se puede hacer para que no se repita lo que nos ha impactado al comienzo de esta semana, que es el asesinato de esta niña de tan solo 7 años, en medio de una balacera que mataron además a su papá, 75 balazos, 4 le llegaron a ella, esto en la comuna de La Granja? ¿Qué se puede hacer para que no sigamos dando noticias de que mueren niños en el país? A ver, primero yo diría que la necesidad de robustecer las policías en Chile es urgente. O sea, hoy día en las comunas, por ejemplo, yo en Independencia tenemos muy pocas policías uniformadas para enfrentar el tema de la seguridad. Entonces hoy día los equipos municipales terminamos muchas veces cubriendo a las policías en este tema y creo que ahí hay un punto clave. Segundo tiene que ver con la discusión sobre la justicia. Hoy día no sirve de nada el esfuerzo que hacemos los municipios y las policías si una persona entra un día por una puerta y sale al mismo día por la misma puerta. Cuando ahí hay una discusión importante que yo creo que sea en todos los sectores políticos. Y lo tercero es robustecer instituciones que hoy día están críticas. O sea, lo que pasa en Gendarmería, por ejemplo, es complejo. Lo que pasó con el caso del sicario es complejo. Hoy día tenemos hoyos en las instituciones que hay que ir cubriendo independientemente. Yo creo que es un acuerdo transversal políticamente, porque no hay espacio para que nos apuntemos con el dedo entre quién es más duro y quién es menos duro. Yo creo que la verdad es que a la gente le importa que le solucione sus problemas más que si es de un color político u otro. Ya, y en este nuevo crimen organizado que se ha instalado, que vemos cómo ha crecido no solamente en Santiago, sino que también en algunas regiones del país, sobre todo en la zona centro, sur y norte de Chile, ¿qué rol juegan los municipios? ¿Qué pueden hacer? ¿Tienen un rol consultivo o van a tener y tendrían que tener un rol un poquito más activo? A ver, obviamente que no jugamos un rol policial,
pero sí jugamos un rol bastante de coordinarnos con la policía, con los ministerios, de qué información tenemos nosotros. O sea, una de las cosas que creo que es importante poner sobre la mesa es las patentes comerciales que entregamos en los municipios. El crimen organizado funciona en base a economía ilícita y uno va viendo la proliferación de farmacias, por ejemplo, de carnicerías, de comercios que son siempre vinculados a el comercio ilícito en otros países. Pero la verdad es que hoy día los alcaldes tenemos que entregar esas patentes sin más. Entonces yo creo que debería haber una coordinación mejor para que los municipios podamos tener más información a quienes le estamos entregando hoy día y abriendo las puertas en nuestras comunas para fortalecer la economía ilícita, que hoy día es la motivación detrás de cómo funciona el crimen organizado. Pero en seguridad, por ejemplo, ¿qué más podrían hacer? Porque está siempre el debate de si deberían tener guardias municipales capacitados para poder aniquilar a una persona, para poder disparar. Algunos están en esa posición, otros dicen no. Los policías o las policías municipales son policías municipales, pero no son carabineros, no reemplazan a los que ejercen el orden en público. Vi la entrevista el sábado del ex general Yáñez, que criticaba a las policías municipales. Yo creo que policías municipales armadas hoy día en Chile nadie creo he escuchado de ningún alcalde que empuje por eso. Pero está la discusión sobre si tenemos más herramientas o no para defendernos. Hoy día, la verdad, en todo Chile lo que pasa, o al menos en esta región, los equipos municipales llegan antes que las policías. Y nos estamos regando un montón, porque no tenemos ni un palo, en nada. Solamente con las manos entramos a defender situaciones bastante complejas. Yo creo que la disposición al menos de un botón retráctil, el gas pimienta o las armas taser. Yo la he impulsado harto porque creo que es una defensa mínima para quienes han amenazado su muerte y también para proteger de mejor manera a los vecinos de esas comunas. ¿Y por qué no se ha podido avanzar, por ejemplo, en las pistolas taser? Que ha sido un debate que se tomó el año pasado, el antepasado, este año también hubo un atisbo de que se iba a poder utilizar. ¿Hay visiones ideológicas sobre el tema? ¿Hay gente que no quiere enfrentar esto como corresponde con la realidad que está sacudiendo a Chile hoy día? Yo creo que sin duda la discusión sobre las taser era una discusión ideológica. Yo en algún momento lo dije con un término que quizás es duro, pero creo que en un sector político en Chile, en la izquierda en Chile, hay un trauma con las armas que no se entiende bien, porque una cosa muy distinta es usar armas como esta en manifestaciones, etcétera, que eso por supuesto que es algo diferente. Acá estamos hablando de usar armas taser para defenderse frente a la violencia de un delincuente. Entonces yo creo que la discusión ideológicamente se ha enredado un poco, se avanzó en el Senado con esto, pero queda solamente a la voluntad del presidente, pero sigue en el Senado, sigue el proyecto de seguridad municipal, que esta es una de las cosas que impulsa, hay otros temas que impulsa que son importantes para los municipios y que sigue ahí esperando todavía en el Senado. Ustedes en Independencia están tomando acciones. Una es la ordenanza municipal que busca regular o monitorear qué es lo que hacen las personas que andan en motocicleta. Algunos de ellos se transforman en motochorros, otros son personas honestas que circulan en motocicleta. Primero, ¿de qué diagnóstico parten en Independencia para intentar regular este tema? El diagnóstico es mirar los países de al lado. Creo que, vuelvo a repetir que lo que decía antes, el sicariato, que es un crimen importante, ha ido aumentando en Ecuador, en Perú, y está muy vinculado a las personas que andan en motos de A2. Eso está identificado que viene pasando. Y en Chile, en Independencia, nosotros tenemos datos del año pasado, 159 delitos de personas en moto, 49 personas que iban de A2 en moto. Entonces, un poco lo conversamos al principio. ¿Qué hacemos en Chile para enfrentar el tema de la inseguridad del crimen organizado? Bueno, hay que ser más previsores. Yo creo que hay que ir previniendo cuestiones que van a empeorar. Ya estamos viendo un sicario ahora polémico hace 2 semanas y adelantarnos a las situaciones complejas. Esto busca justamente eso, es decir, restringamos en cierto horario, que es lo más complicado, este uso de las motocicletas para cometer delitos. ¿Y hay disposición de la gente que circula o que vive ahí en su comuna a ser fiscalizado? Porque de repente ese es el problema. ¿Y quién fiscaliza? ¿Si es carabinero o son los inspectores municipales o son ambos? Yo creo que ha sido una ordenanza polémica, sin duda. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Yo diría que está dividida, por así decirlo, la discusión de independencia. Yo creo que igual al final del día se agradece que uno intente hacer algo, ¿cierto? Que uno intente empujar alguna medida para abordar una situación que es compleja. ¿Quién fiscaliza? Fiscaliza el municipio con las policías. Ayer hicimos un operativo, hay otro mañana. Con las policías, ¿por qué? También por lo que hablábamos antes. Hoy día exponer a los funcionarios municipales a personas que andan dados violentas, andan con armas de fuego, andan con armas blancas. Hoy día ese es un riesgo real y en esa fiscalización estaremos viendo y obviamente analizando. El municipio hemos hecho un esfuerzo importante porque los patrullajes sean inteligentes, que vayamos a los lugares más complicados y ir viendo los datos. Entonces yo espero ver qué pasa con el robo por sorpresa en las próximas semanas, en los próximos meses y poder entregar un antecedente como hemos entregado estos días también. Y esta restricción apunta a las personas que viajan de a 2 en las motocicletas, ¿no? Así funciona. ¿Durante las 24 horas? No, de 1 a 7 de la tarde. De 1 a 7 de la tarde. Así es. ¿Y ahí qué va a pasar con las personas que andan de a 2? Porque uno puede andar con su polola, no sé. Sí. Hoy día, bueno, yo diría que esta es de las dificultades más grandes que tiene la ordenanza y que hoy día estamos discutiendo sobre si hacemos algunas modificaciones. En el caso de las personas que es cónyuge o el hijo, eso es una excepción que está en la ordenanza. El caso complejo, ¿cierto?, es cuando es un compañero de trabajo,
un amigo y hoy día estamos empezando con este plan, que este primer mes, para ir viendo esto cómo se da. Obviamente que igual los fiscalizadores aplican el criterio para ir en busca de cuál es el espíritu de la ordenanza, ¿cierto? El espíritu de la ordenanza no es acá buscar a los motociclistas. Yo lo he dicho en otras partes, no estamos persiguiendo a la gente que anda en moto, sino estamos persiguiendo a quien usa la motocicleta para cometer un delito. Entonces ahí creo que las policías tienen experiencia sobre a quienes controlan, a quienes toman, pero obviamente que esta es como... Y de hecho, esta es la discusión que ha sido más difícil en otros países. En Colombia también esta discusión se dio si es que es para todos o no. De hecho, en Colombia se restringió para todo el mundo nomás. O sea, aquí nadie puede andar en moto a dos. Nosotros quisimos ser un poquito más flexibles, pero de las discusiones que iremos dando, las ordenanzas son flexibles. Las ordenanzas, la verdad es que no son rígidas, así que es parte de la discusión que hay que ir teniendo. ¿Y esto cuándo comienza? Porque fue anunciada recién. Pero empezó ayer. Empezó ya a regir. Ayer firmé el decreto alcaldicio. Empezó ayer a registrar ordenanza. Tenemos un mes que es de prueba. De prueba en las calles para ir informando también. O sea, se ha visto hartos medios, pero es importante que las personas que están en la calle vayan sabiendo que esto empieza a regir. Estamos un mes de marcha blanca, como se dice, para ir informando esto a la ciudadanía. Ya, y para el combate grueso de la delincuencia, esta medida que usted toma, esta ordenanza para restringir las motocicletas, ¿cómo se hace si no está coordinado con las comunas del lado? Porque usted es una comuna de 52 que hay en Santiago y su comuna de Independencia es fronterizo con Renca, con Recoleta, con Conchalí y con la comuna de Santiago. ¿Cómo hacer para que esto resulte cuando la gente puede traspasar su frontera fácilmente? Sí. Es lo mismo que nos pasó cuando hicimos la ordenanza de alcohol España Nuevo, restringimos la venta de alcohol hasta la 1 de la mañana, pero es Independencia. Yo soy alcalde de Independencia y no me puedo hacer cargo, ¿cierto?, por otros municipios. Y bueno, hemos entregado esta información y yo espero que la ordenanza se replique en otras municipalidades, porque efectivamente las ordenanzas como esta no sirven de tanto o son menos efectivas. Igual sirven para la comuna porque disuaden al menos en Independencia. Hoy día una persona que anda de a dos cometiendo un delito de independencia, bueno, se la va a pensar dos veces, porque sabe que aquí va a estar fiscalizando, va a estar multando una multa importante, pero espero tener más coordinación con las otras comunas para que esto se repita en toda la región. ¿Qué es lo que pasó en Perú? En Perú partió en un municipio chico y se fue replicando y hoy día todo Lima tiene esta misma restricción. ¿Y por qué no partieron coordinados? Si se sabe que hay un foco de incivilidad ahí en todo lo que es la zona centro-norte de Santiago, ¿por qué no se coordinó, por ejemplo, con el alcalde de Recoleta, con Fares Jadwe, con el alcalde de Conchalirne de la Vega? Hoy día tenemos un trabajo con el alcalde de Santiago, el alcalde de Recoleta y con el gobernador regional por un sector que es el más complejo, donde las bandas organizadas están bien ubicadas, que es en La Chimba, este lugar donde se junta La Paz con Santa María. Pero la verdad es que ha ido un poquito más lento de lo que a mí me gustaría. Yo he intentado impulsar para que avancemos más rápido con la recuperación del espacio público. Tuvimos una buena reunión al principio, yo lo dije al principio, yo me sumo a esto, pero no quiero sumarme una vez más a los infinitos llamados que han habido, porque ahora sí que recuperamos este espacio. Entonces, bueno, pasa que cuando la coordinación, la verdad es que no funciona tan bien, uno avanza en su comuna. Yo soy alcalde de mi comuna, estoy preocupado por lo que pasa acá y obviamente que espero que los otros alcaldes se sumen, pero eso ya es voluntad de ellos. Y en medidas de seguridad, ¿qué otra determinación va a tomar o qué otra normativa o ordenanza va a impulsar para tratar de hacerle frente a las incivilidades que hemos visto en Recoleta y también en Independencia? Tienen muchas zonas que están muy marcadas, que son puntos rojos para las policías. El lugar es un lugar complejo en Santiago. Nosotros ya hicimos una restricción de la venta de alcohol en Independencia que no ha funcionado bastante bien. Restringimos el horario una hora menos de lo que permite la ley porque vemos que hay una vinculación directa entre el consumo de alcohol en la vía pública con riñas y muchas veces las riñas que pueden terminar en homicidios. Y eso está vigente, eso es todo el año completo. Está vigente, esta es una ordenanza que empezó en este periodo alcaldizo, se hizo hace un tiempo atrás, y también para Año Nuevo, que es una fecha más compleja, se restringe la venta de alcohol hasta las 1 de la mañana. Pero más que eso, yo creo que hoy día estamos mucho más atrás. Yo cuando recibí la alcaldía, recibí un municipio que en temas de seguridad estaba en pelota. Creo que el mejor término para definirlo. O sea, con 7 cámaras habilitadas, con pocos autos, sin central en serio de seguridad. Hoy día estamos invirtiendo un nivel de recursos importante para tener una central de primer nivel, un teléfono municipal que ni siquiera funcionaba, había líneas telefónicas que no entraban las llamadas, entonces hoy día estamos fortaleciendo la red telefónica, los vehículos en la calle, duplicando los patrulleros, teniendo más cámaras. Tenemos 7 de que llegamos, esperamos tener 200 a fin de año, hacer un esfuerzo por tener más tecnología, que es importante, más recursos con los pocos recursos que tenemos. Entonces yo diría es parar la dirección de seguridad pública, que diría que estaba en el piso cuando llegue. ¿Y qué valora entonces de lo que hizo su antecesor, el exalcalde Gonzalo Durán, que hoy día es el delegado presidencial? Renunció un poquito antes para salir de la alcaldía, pero fue el que estuvo largo tiempo al mando de la comuna. Sí, hay cosas que le valoro de lo que hizo como alcalde. Yo creo que todos los alcaldes hacen cosas buenas y cosas malas en infraestructura. Yo creo que hubo gran inversión pública que llegó a Independencia y que no había llegado con el alcalde anterior. Pero en materia de seguridad yo le pongo un 2. Uno podría decir, creó una dirección de seguridad pública,
Pero eso es algo administrativo, más institucional, pero en términos de recursos, en términos de cómo avanzó para tener una seguridad robusta. Antes el patrullaje era un patrullaje muy poco planificado. Hoy día estamos haciendo un patrullaje que va semana a semana, revisamos los datos, dónde están ocurriendo más cosas y yendo al lugar. Antes nada de esto se hacía. Entonces yo, cuando lo nombraron en ese cargo, la verdad es que me vi bastante sorprendido. Nosotros teníamos una comuna el año pasado con 18 homicidios, era la comuna con más homicidios por habitante en todo Santiago. Hoy día tenemos 3 homicidios. 4 homicidios. Una semana pasada hemos bajado harto ese número importante. Obviamente esto no es solamente el municipio, es coordinación con las policías, pero creo que en materia de seguridad, la verdad es que no era el mejor alcalde. ¿Cómo está enfrentando usted la llamada esquina de la muerte? No sé si fuimos los periodistas o no, pero alguien le puso la esquina de la muerte en la intersección de Maruri con Rivera, que es donde se acumularon no solamente homicidios, sino que también hechos de sangre en las inmediaciones. ¿Cómo está enfrentando usted ese tema? ¿Todavía es la esquina de la muerte? No, este año la verdad es que solamente había un homicidio en ese lugar cuando partió el año. Ahora está más controlada. Hoy día no hay homicidios en ese sector. Bueno, obviamente uno nunca sabe qué va a pasar, pero está bastante más controlado. Y hay más presencia nuestra, también hay más presencia. El plan que hay sin violencia, cuando partió la versión, ya no sé cuál vamos, la 2.0 creo que es, el plan no llegaba hasta allá. Solamente en Independencia llegaba hasta la parte de La Paz, la parte de la Chimba. Me junté con la ministra del Interior y le dije, ministra, tiene que ampliarlo hasta este sector. O sea, el año pasado fuimos la comuna con más homicidios por habitante, particularmente por esta esquina, y hoy día aumenta hasta allá el calle sin violencia, llega de hecho hasta un poquito más allá en Independencia, y eso ha permitido tener más presencia policial, más coordinación con las policías para ir disminuyendo este delito que era el más preocupante obviamente en Independencia. ¿Hace una relación usted entre migración y delincuencia en su comuna? O sea, los datos lo muestran así. Los homicidios del año pasado, los 18 homicidios que fueron lo que puso a Independencia mucho en televisión, lo que puso la preocupación, todos tienen que ver con bandas organizadas que se matan entre ellos. O sea, esa es la verdad. De los 18 homicidios, 17 eran de eso. Y todas las bandas son extranjeras. La verdad es que no es por estigmatizar o no a un país, sino que es decir algo con datos. Los 17 homicidios del año pasado fueron bandas extranjeras que se peleaban entre ellos el territorio y venían de Colombia, dominicanos, venezolanos. ¿Y ahí hay fiscalización a propósito de todo lo que hemos visto, que el país ha levantado su cerco y sus alertas a raíz del caso del sicario? Ha habido una mirada distinta a los migrantes que están en la calle y también a los que están en la cárcel. ¿Hay, por ejemplo, planes para detectar identidades de los migrantes en su comuna? Hoy día eso la verdad es que se hace poco, porque no se reconoce. O sea, cuando la PDI saca a una persona que es irregular y se la llevan en unos buses que a veces se ve, después no pasa nada porque no se expulsan. Hoy día no hay expulsiones efectivas en Chile y es muy difícil también. Yo la verdad es que no me asumo mucho las palabras de algunos candidatos presidenciales que dicen que acá van a llegar y van a expulsar a todo el mundo. Yo creo que eso es imposible. O sea, las bandas venezolanas que funcionan en Chile no se pueden devolver simplemente porque no la reciben allá. Entonces yo creo que no es el camino. ¿Cuál es el esfuerzo que hoy día hacemos nosotros como municipio? Es cerrar locales. Hemos cerrado locales comerciales vinculados a estas bandas, locales clandestinos de alcohol, casinos ilegales también. Pero yo diría que la presencia policial ha aumentado en el lugar. El calle sin violencia creo que ha sido el mejor de todas las versiones, ha sido el mejor de las versiones, y se han visto resultados. En la zona norte han disminuido los homicidios, principalmente en la Comuna de Independencia. ¿Se siente escuchado por el gobierno el alcalde Agustín Iglesias? Hoy día tengo poco contacto con el gobierno, la verdad. Yo tuve una muy buena relación con la ministra del Interior anterior. He conversado poco con el ministro Cordero. Uno intenta hacer vinculaciones, pero creo que ya estamos en un gobierno que está en sus últimos meses, ya un poquito más preocupado, ¿cierto?, de lo que viene ahora. Yo espero que haya un cambio de gobierno, sea quien sea, para poder coordinar mejor la destinación de recursos. Hoy día la verdad es que los municipios estamos con un problema importante en recursos, porque el mal cálculo presupuestario del año pasado afectó al gobierno regional. Y cuando afecta al gobierno regional de las lucas, le afecta a los municipios, que son los que recibimos financiamiento. Así que esperamos poder aumentar esa coordinación con quien venga el próximo gobierno. Alcalde, hablemos de los municipios. Usted es el alcalde más joven, el más chico, el más joven, no sé cómo lo queramos decir, de todo el país, tiene 29 años. ¿Qué ha encontrado en el municipio? Siempre se habla de que hay burocracia, de que hay opacidad, de que hay dudas en los municipios. ¿Qué encontró usted en el suyo y cuál ha sido su experiencia al mando de un municipio que es bastante importante en la región metropolitana? Sí, la verdad es que los municipios son lentos. Yo diría que, primero decir como en general, más allá de la otra administración, es un municipio que los municipios son lentos, es burocrático. Uno esperaría avanzar mucho más rápido con la inversión pública, pero la verdad todo tiene que pasar por cierto proceso que es complejo, y la ciudadanía como que no lo entiende tan bien. O sea, uno espera que uno solucione todos los problemas que no se hicieron en 10 años, en pocos meses, y eso es parte de la máquina estatal nomás que nos toca administrar. Respecto a lo que encontramos en el municipio, hemos tenido ya algunas querellas importantes que aún siguen
investigación, personas destituidas porque no tenían títulos que eran falsos, que se advertía hace mucho tiempo en el municipio, se lo habíamos advertido al exalcalde Durán sobre una funcionaria que tenía un título que no era real. También estamos avanzando con una investigación sobre educación bien importante, sobre sueldo en educación que fue bien visible el año pasado. Ya tenemos un preinforme de la Contraloría que es lapidario en realidad con lo que se decía antes, con lo que yo decía como concejal, que era decir, se pagaban sobresueldos importantes algunos funcionarios municipales, y espero el informe final de Contraloría para tomar las acciones pertinentes. También con los contratos de basura estamos en una discusión. Los contratos de áreas verdes, la empresa reconoció que los servicios no fueron entregados en algunos meses y nos devolvió algunos recursos. Hemos hecho algún avance, pero lo más importante vendrá ahora, que en unos meses más tendremos la auditoría que fue aprobada por el Consejo Municipal y sabremos más información financiera. Ya, pero es muy distinto ser concejal que ser alcalde, porque de repente de concejal critican mucho a los alcaldes y, como dice el viejo dicho, otra cosa es con guitarra. Sí, sin duda que es distinto. Yo al dicho... Otra cosa es con guitarra, yo creo que al menos en temas de seguridad aquí estamos intentando tocar la guitarra. Yo creo que antes no se intentaba. Entonces yo creo que ese es un cambio importante. ¿Qué es la principal demanda de la ciudadanía? Los municipios hacen muchas cosas. ¿Sí? ¿No? Obviamente no es todo seguridad, hay cosas que puede hacer mejor, que puede hacer peor, pero hoy día en este primer semestre lo que me tocó hacer es instalar una dirección de seguridad que funcione. Ahora en el segundo semestre, otra cosa que piden mucho es recuperar las calles, una comuna con... ¿No hay áreas verdes en su comuna? Es la comuna con menos áreas verdes en toda la región, entonces ir recuperando espacios públicos. Tenemos algunas iniciativas en ese sentido y obviamente también ir postulando a recursos de Subdere, del GORE para los próximos años inaugurar los grandes proyectos de independencia. En su conocimiento de las leyes que regulan a los municipios, ¿cómo hacemos para mejorar la transparencia municipal, no solo en Independencia, sino que en todo Chile? Porque hay algunas que son muy transparentes y otras, lo dicen los informes, por ejemplo, del Consejo para la Transparencia, que no son nada transparentes, que están en el último lugar sobre el 300. Sí, yo creo que algo importante cuando era concejal, yo lo pensaba, y yo siempre se lo digo a los concejales actuales, fortalecer el rol del concejal. Al final, quien fiscaliza al alcalde son los concejales. Entonces, poder tener más acceso, más rápido a información, fortalecer los equipos de control. Yo creo que un alcalde preocupado realmente por la probidad, por la transparencia, fortalece a su equipo de control. Aumenta los equipos, les pide que auditen. Acá en el municipio de Independencia no se auditaba. El equipo de control, esa dirección está mandatada para que audite internamente, constantemente a todos los departamentos. Yo cuando llegué se lo dije a la persona de control, bueno, yo creo que audite. Yo la verdad es que no quiero esconder, yo no tengo nada que esconder personalmente, entonces yo le pido que vaya haciendo constantemente auditoría a todos los departamentos a ver qué está pasando, bueno, y se tomará la decisión que hay que tomar, ¿no? Alcalde, hablemos de la presidencial. ¿Cómo ha visto a su candidata Evelyn Matei? Está tercera en las últimas encuestas, algunos dicen que se estancó, que está en un punto de inflexión. No sé cuál es la lectura que tiene usted respecto a esa candidatura. A ver, sin duda que la campaña ha tenido problemas. Yo creo que hay que partir de ahí, hay que reconocerlo. Sin duda que había una baja importante en la encuesta y eso responde a algo. Yo creo que tiene que ver con alguna desconexión, con algunos temas importantes. Yo creo que también ser candidato por mucho rato es difícil. Es complejo mantener una candidatura por largos meses, pero aún queda mucho. Yo creo que aún queda un largo rato. Uno veía en la candidatura anterior el actual presidente a esta altura no marcaba nada. Entonces yo creo que hablar de que alguien va a ganar, de que va a perder a 5 meses todavía la elección es muy temprano, las elecciones son volátiles, un error de un candidato le puede costar muy caro. Entonces yo creo que queda rato y se ve un cambio. Hoy día creo que estuvo muy bien en el debate ayer creo que fue, creo que mostrando una cara de decir, bueno, yo aquí vengo a ser la persona que es el centro en esta discusión entre candidato Kast, entre candidato Jara, en una voz un poquito más estadista. Yo no vengo a pelear. Ayer uno veía, ¿cierto?, una disputa bastante como confrontacional entre Jara y Kast, ella un poquito entre medio diciendo qué voy a hacer, cuáles son sus propuestas. Creo que quiere Chile, yo creo que las personas ya están cansadas un poquito del conflicto entre los candidatos. ¿Pero el adversario de ella es José Antonio Kast o es Janet Jara? Yo creo que, evidentemente, el adversario de quienes estamos en este sector político es Jara. Yo creo que las palabras que yo creo que se malentendieron sobre la de Diego Paulsen. Sí, porque evidentemente el adversario político no es Kast, pero cuando uno compite en campaña, todos los candidatos que están en la campaña es adversario, uno compite con ellos, eso es lo que no implica que después qué pasa en segunda vuelta. Yo creo que hoy día estamos súper alineados, que en una segunda vuelta Jara contra quien sea, bueno, se va a apoyar a Kast o se va a apoyar... ¿Usted no tendría problema en apoyar a José Antonio Kast? Por supuesto que no, o sea, si la es que Evelyn Matei no lo ha dicho tan claramente, por eso le pregunto. Sí, pero bueno, al menos en mi caso, ¿quién enfrenta a Jara?
Voy a apoyarlo. Yo creo que hoy día una continuidad de este gobierno sería algo malo para Chile. Ya. ¿Y qué ajustes haría usted en la campaña para lo que viene? Usted dice que quedan, ¿cuánto? 4 meses. Hay que inscribir las candidaturas en agosto y las elecciones son en noviembre. Yo creo que fue un error haberle quitado a ella el protagonismo en su campaña. Yo creo que eso de haber tenido 8 voceros distintos, etcétera, yo creo que ella tiene un rol importante, ella tiene un liderazgo creíble en Chile. Las personas, bueno, al menos con quien comparto una independencia, creen en Evelyn Matei, creen en su figura, una persona con experiencia, una persona que fue ministra, que tuvo buenos resultados en empleo. Creo que ir mostrando también su experiencia en las cosas que ha hecho como alcaldesa, es alguien que tiene cómo mostrar y hablar, porque hablar sobre seguridad es una cosa. Cualquiera puede hablar sobre seguridad, cualquiera puede presentar un plan con un buen nombre, con una buena cuña, pero demostrar que lo que hizo como alcaldesa creo que le da fortaleza. Yo creo que hay que devolverle el protagonismo a Evelyn Matei en su campaña. Y mostrarla con sus atributos positivos y con lo que ella es. Yo creo que ella tiene una experiencia suficiente para demostrar y no esconderla detrás de algunos voceros que creo que a ella no le suman. ¿Debe rodearse más de alcalde? Usted es el alcalde más joven, hay como una independencia, debería estar más cerca de la campaña en esta etapa. Por ejemplo, vemos a Janet Jara que está muy cerca, o Tomás Bodanovich está muy cerca de ella, que es uno de los personajes políticos mejor evaluados del país. Sí, yo creo que hay una... Por ejemplo, en la disputa que tenemos, yo creo que la primera vuelta va a ser una disputa, ¿cierto?, entre quién es el candidato de derecha que pasa a segunda vuelta. Y una diferencia que tenemos importante con el Partido Republicano en la presencia de alcalde. O sea, en la región tenemos cerca de 15 alcaldes contra un alcalde del Partido Republicano, y ahí hay un espacio territorial que ir recuperando, que ir trabajando, y los alcaldes, por supuesto, disponibles en nuestro horario posible, fin de semana. Por así decirlo, recuperar el trabajo con la infantería que tiene Chile Vamos en todo Chile, con hartos militantes de Renovación Nacional, de la UDI, de Bópoli, es decir, un equipo de infantería que vaya recuperando las calles, porque esto no es solamente redes sociales, esto no es solamente prensa. Hoy día las personas, el contacto con las personas, y creo que esa gira que hoy día está haciendo en el sur de Evelyn Matei, obviamente que le suma en esa línea. Alcalde, y usted que es joven, que quizás mira la política de otra manera, ¿por qué hay tanta distancia entre las dos derechas hoy día? Entre Chile Vamos, usted es independiente pro UDI, por lo menos así fue electo, y ¿qué opina usted de Republicano, de Johannes Kaiser? ¿Por qué esos partidos no cuajan de alguna manera, por ejemplo, para conformar la lista parlamentaria con Chile Vamos, que tienen los partidos más antiguos de la coalición? Yo creo que porque ellos han hecho su carrera política a base de tildarnos a nosotros de todo. O sea, el proyecto de Republicanos es ante todo un proyecto anti-Chile Vamos. O sea, creo que han construido su discurso, su línea editorial en base a que Chile Vamos es entreguista, a que Chile Vamos es cobarde, etc. Yo creo que hay virtudes más que defectos en tener la posibilidad de acordar. Yo creo que el mejor ejemplo de esto es la reforma de pensiones. Creíamos que era importante avanzar. Habían, por supuesto, dudas, habían dificultades, pero la política se trata de eso. Y bueno, se logró un avance importante para chilenos que vienen esperando hace rato. Yo creo que esa discusión muestra muy bien, retrata muy bien cuál es la diferencia entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Y creo que eso nos cuesta, obviamente cuesta hoy día encontrarnos. En Chile Vamos hay disponibilidad total para una lista única, creemos que es importante. El dividirnos en dos listas puede ser complejo para el Congreso, pero la disponibilidad es al revés en el lado de ellos. Yo creo que es porque no se sienten cómodos a quienes han atacado durante tanto tiempo con un proyecto político distinto, hoy día sentarse juntos en una misma lista parlamentaria. Alcalde Agustín Iglesias, muchas gracias por estar en Vía Pública. Seguiremos atentos a la presidencial, a la seguridad, a los motochorros y todo lo que hemos conversado esta noche. Gracias, Davor, que esté muy bien. Gracias. Y vamos a continuar en Vía Pública con una interesante conversación sobre las mujeres, sobre crímenes que han ocurrido en nuestra historia en el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI. Ha salido hace muy poco a las librerías este libro que se llama 4 crímenes de mujeres que estremecieron a Chile. Estamos con su autora aquí en el estudio, Jimena Vial Lecaros, historiadicta. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida. Bien, muchas gracias por esta oportunidad, por tenerme aquí. Bueno, el libro está muy entretenido, muy bien escrito también, y aborda la historia de 4 mujeres que terminaron muertas por diferentes circunstancias en el siglo XIX, el XX y el XXI. ¿Por qué quisiste traer a la luz en el 2025 esas historias que para muchos estaban completamente olvidadas? Porque creo que, por oscuro que suene, los crímenes son unos eventos muy específicos para poder sacar fotografías históricas importantes de distintas épocas. Entonces fue una maniobra para en realidad hacer un paseo por la historia. Tú llegas a varias conclusiones en el libro, entre ellas que el país mira distinto cuando el crimen es con riqueza o con pobreza. ¿Esa conclusión se ha dado a lo largo de la historia de Chile? Lamentablemente sí.
Como en corto, sí. Obviamente en distintos niveles y con distintas expresiones dependiendo del tiempo. El primer y el segundo caso se nota bastante. Carmen del Pino en 1852 es una mujer que tiene educación, pero es una mujer de campo y termina siendo fusilada por la justicia sin ningún tipo de, podríamos decir, como de beneplácito en el sentido de su contexto. Y después, en el segundo caso, que es de Rebeca Larraín, es una mujer de la élite que tiene muchísimo privilegio y su familia tiene muchísimas conexiones, un poco para poder hacer justicia. Y después tú hablas del caso de Alice Meyer, que es más conocido de los años 80, y terminas con el caso de Fernanda Maciel, que quizás para muchos todavía está en la retina porque fue el 2018. Todos esos casos tú lo vas relacionando con la historia de Chile y con las constituciones de nuestro país. ¿Son un buen reflejo de lo que se vivía en la sociedad chilena en cada una de sus épocas? Yo siento que sí. Nuestra historia constitucional me parece muy interesante porque refleja los distintos momentos. Creo que el proceso constitucional, el último que tuvimos, que concluyó en que no se iba a cambiar la Constitución, también es un reflejo del caso de Fernanda Maciel, así como la Constitución del 80, un reflejo del de Alice Meyer y de los otros dos casos, cada uno como... Porque finalmente la Constitución estructura las instituciones, pero las instituciones finalmente también configuran la cultura. Entonces es como que se retroalimentan ambas. ¿Cuál ha sido el rol de la prensa en todos estos casos? Tú eres bastante crítica. La prensa, siento yo, y lo veo en el libro también, que ha ido de menos, o sea, de más a menos. Antes era muy morbosa y hoy día es menos morbosa. Expone menos a las víctimas, por lo menos en lo que se ve y en el cuidado que tenemos nosotros al tratar las noticias. Pero antes era contar todos los detalles, hasta los años 70 con la revista Vea. Así es. Mi mirada con la prensa es crítica, pero a la vez creo que la prensa es muy importante en el sentido de que visibiliza a estas mujeres que de otra manera serían totalmente invisibles. La pregunta es cómo, ¿verdad? Y creo que sí hemos mejorado, pero todavía hay espacio para mejorar. Carmen del Pino, contemos la historia de Carmen del Pino, está anclada en el siglo XIX, tú decías que ella mató a su marido porque finalmente no aguantó más. No aguantó más. Malos tratos, malos comportamientos, infidelidades y un montón de cosas más, y finalmente ella al marido lo ahorca. Lo ahorca con las riendas de su caballo. De su caballo, y después ella es fusilada. Y ella es fusilada por la ¿Qué nos policía refleja esa historia? Bueno, primero un Chile rural, donde, no sé, yo parto diciendo que todavía no hay energía eléctrica. En las ciudades la energía eléctrica llega en Chile en 1890, esto es 1852, y en un pueblito rural. Por lo tanto, no hay energía eléctrica, no hay conexión. Por lo tanto, Carmen del Pino es una mujer que vive tremendamente aislada. Y la única institución que ella tiene que le provee cierto cuidado es la iglesia, a la cual ella recurre, pidiendo que por favor la dejen vivir separada de su esposo porque la maltrata constantemente. Y la maltrata públicamente, sí. Todos los vecinos saben, todo el pueblo comenta, están todos los testigos y eso está transcrito en el juicio. Y el obispo le da la posibilidad de vivir separada del esposo, pero después de 2 años la obligan a juntarse de nuevo. Y es ahí cuando ella, digamos, comete el crimen porque no lo puede soportar. Y después termina expuesta a la pena capital, es fusilada, y tú llegas, dices en el libro, bueno, hasta para eso somos machistas los chilenos, porque hoy día nos acordamos del fusilamiento del Chacal de Nahuel Toro, de Emile Dubois, pero nadie se acuerda de la señora Carmen del Pino. Y de hecho... ¿Y eso por qué? ¿Eso es machismo? Sí, o sea, desde mi punto de vista sí, pero más que machismo es como que todo el espacio público ha sido construido desde lo masculino, incluso para eso. Hay una primera mujer fusilada que yo intenté hacer una historia sobre ella y no encontré casi información, porque en realidad era bastante mal visto que la justicia fusilara a una mujer, tenían que ser circunstancias muy extenuantes, que es lo que la justicia considera que son las circunstancias de Carmen del Pino. Ya, y en el caso de Rebeca Larraín, ella, tú dices que es asesinada por sumisa. Esa es una de las frases que ocupas ahí en el libro. ¿Nos puedes contar de ese caso de Rebeca Larraín? Bueno, yo no digo que ella es, digamos, asesinada por sumisa, pero eso es más o menos el relato que tiene, claro, la sociedad. El capítulo de Alice Meyer creo que cuenta eso. Exacto. Exactamente, o sea, que la sociedad, al final el relato es que ella, digamos que un poco se lo merecía porque no hizo nada para evitarlo, que me parece tremendamente injusto. Pero bueno, el caso de Rebeca Larraín se casó mal ella.
Claro. Ese es el gran pecado. Ese es el gran pecado de Rebeca Larraín. Incluso cuando ella hace como todo bien en el manual de la sociedad de la época, es una mujer de clase alta, de una familia aristócrata, que vive en un barrio bonito, que vive en una casa moderna, se casa y finalmente no resulta. ¿Y por qué no resulta? Bueno, porque se casó mal, digamos. Y el esposo, Roberto Barceló, dice que le dispara por accidente, ese es como su testimonio, pero la justicia determina que no fue un accidente y que le pega un disparo por la espalda en su casa al frente de su hijo. Que atestigua en el juicio, además. Que atestigua en el Y tú llegas allá, lo cuentas en el libro, que Roberto Barceló finalmente es condenado al fusilamiento, a la pena de muerte que regía en nuestro país, y él dijo, bueno, me voy a salvar porque tengo buenos contactos, soy de la oligarquía, pero el país había transitado ya, había regresado el León de Tarapacá y estaba más con visión de lo que pasaba en el pueblo que lo que pasaba en las clases altas. Y eso finalmente conspiró para que no haya una nulidad del juicio, ¿no? Yo creo que es una combinación entre que efectivamente el país primero tenía una nueva constitución, ya no era la constitución portaliana, por lo tanto había una voluntad de querer mirar hacia escuchar al pueblo, escuchar al pueblo, pero también una realidad evidente, que es que la familia de la víctima tenía muchas conexiones con, en este caso, el presidente de la República, que es la familia Alessandri. Por lo tanto, en general sí se les otorgaban indultos a personajes como Roberto Barceló. ¿Y en este caso por no. qué Alessandri dice que no y da luz verde al fusilamiento? Yo creo que, para ser justa, históricamente, yo creo que una combinación entre un personaje histórico que deseaba y anhelaba la modernidad democrática, combinado con que él era amigo personal de Inés Echeverría, que es la madre de Rebeca Larraín. Por lo tanto, ahí también hay una petición explícita que Inés Echeverría deja transcrita en sus diarios y que ella va y personalmente le pide que no sea cobarde, que no le dé el indulto. Entonces yo creo que hay una combinación de ambas, de lo que hoy día llamamos el pituto y una realidad país que está cambiando. Y en el caso del Chile un poquito más contemporáneo, ¿por qué elegiste como el epítome de aquello, el asesinato de Alice Meyer, que es muy conocido el año 85, en plena dictadura? ¿Por qué lo quisiste traer a las letras? ¿Por qué elegiste ese y no otro? Porque siempre me llamó la atención que mis padres y mis abuelos recuerdan mucho ese caso. Y cuando yo les preguntaba qué había pasado, como que ninguno me podía decir qué había pasado. Entonces me interesó explorar el por qué había tanta confusión, que es un reflejo de la debilidad de las instituciones del momento. Por lo tanto, no hay una sentencia, hay una investigación por dos cuerpos policiales distintos, por un lado Carabineros, por otro la PDI. Sí. Y eso refleja muy bien, creo, algo que sabemos todos, pero no necesariamente hablamos, y que mis alumnos, por ejemplo, en la universidad poco a poco han ido olvidando, porque bueno, nacieron en el 2005, 2010. Son millennials. No, son generación Z. Yo soy millennial, pero ya mis alumnos. Entonces este caso siento que refleja la debilidad de las instituciones, que en general cuando hablamos de la dictadura hablamos de violación a los derechos humanos, pero se nos olvida a veces contemplar cuáles son las condiciones institucionales que permiten esas violaciones a los derechos humanos. Y el caso de Alice Meyer es muy efectivo en retratar que hay una debilidad de las instituciones. Si Alice Meyer no hubiera sido de la clase alta, ese crimen no hubiera tenido un cariz distinto. Hubiéramos terminado con un culpable, con un condenado. Sí, ¿no? Bueno, lo intentaron. Sí, con Santander. Exacto. Pero intentaron que el culpable fuera, de hecho, un hombre de clase baja. El Delfín Díaz. Exactamente. Que apareció colgado. Que apareció colgado. Ya. Como tantos otros colgados en dictadura que hoy se sabe que en realidad no se colgaron, sino que fueron puestos ahí por montajes y que finalmente lo que digo es la debilidad de las instituciones, ¿verdad? Y aprovechando ese caso, ¿cómo has visto la evolución de la justicia en nuestro país? Hoy día hay perspectiva de género, por ejemplo, para enjuiciar lo que hoy día conocemos como femicidio desde el año 2010. Yo creo que hemos avanzado en términos de políticas públicas para impulsar la perspectiva de género. Creo que hay juezas y creo que hay fiscales que la aplican,
pero no sé si es algo que ha permeado todas nuestras instituciones. Para eso yo le daría unos 200 años más. Pero sí hay personas individuales que hacen su trabajo y que lo intentan y creo que son efectivas en ciertas circunstancias. Para el Chile más contemporáneo, ¿por qué escogiste retratar aquí en el libro el caso de Fernanda Maciel, que recordemos del año 2018, que la mataron, estaba embarazada y después la enterraron con una capa de cemento y después de un año y medio se supo recién quién había sido? Sí. Creo que elegí ese caso porque para mí, esto es algo personal, Sí. Refleja un miedo que yo considero bastante común en las mujeres, que es que uno, por más confianza que haya en los hombres que uno tiene alrededor, amigos, familiares, siempre hay alguna u otra circunstancia en la vida que uno siente un poquito de incomodidad o de miedo. Al quedarse sola con un amigo o tal vez estar fuera de la casa muy tarde en la noche con un amigo, que no es lo mismo que quedarse sola tarde afuera de la casa con una amiga. Y el caso de Fernanda Maciel siento que es muy representativo de eso. A ella la asesinó su amigo, su vecino de toda la vida, una persona en que ella tenía plena confianza y aún así nadie sospechó de él. Y su situación creo que es tan cotidiana que finalmente explica también un poco el desgaste con el cual llegamos al estallido social, que es que todo lo cotidiano se empezó a volver desesperante. Los 4 crímenes están unidos quizás por la dificultad para poder investigarlos cada uno en su tiempo. El caso de Fernanda Maciel, después de prácticamente un año y medio. El caso de Alice Meyer, hasta el día de hoy no sabemos bien qué ocurrió. Hubo discrepancia entre la PDI y Carabineros. Los otros 2 también, con las dificultades de la época. ¿Por qué hay tanta dificultad? ¿Llega a alguna conclusión? Porque como todo lo humano, no existe una verdad absoluta. Efectivamente hay víctimas, pero creo que finalmente es difícil saber, por ejemplo, si Roberto Barceló quería realmente o no a Rebeca Larraín. Tal vez la quiso en una manera muy violenta y retorcida. Carmen del Pino, es difícil saber si es que lo habrá hecho por desesperación o porque realmente era una mujer antisocial que iba a terminar matando a alguien que no fuera el marido. Como el actuar o la violencia humana es como inesperada y también difícil de tomar, de agarrar. Entonces yo lo intento hacer de la mejor manera y con los archivos disponibles, pero siempre queda ese espacio de la como volatilidad humana que es propia de la violencia y de toda experiencia humana. ¿Ves un tránsito positivo de Chile en ser menos patriarcal, sin tanta misoginia? ¿Ves una evolución legal, social, en el cambio en la vida y en la relación de los hombres y las mujeres? Yo creo que esta pregunta ya me la han hecho antes y junto a otras colegas a veces que opinan distinto a mí, yo intento tener una visión positiva. Porque yo honestamente creo que los avances o el progreso cultural o social siempre son como 3 pasos para adelante y 2 para atrás. No es lineal. Entonces, efectivamente hay muchas cosas que persisten, el libro lo muestra, especialmente las cosas culturales, pero en términos de políticas públicas, por supuesto que hemos avanzado. En Chile el femicidio no estaba tipificado, en la época de Carmen del Pino su padre la obligó a casarse con un hombre 20 años mayor que ella. Decirle que no, claro. Exactamente. De hecho, no era legal que ella le pudiera decir que no tenía 15 años. Hoy día eso, matrimonio es ilegal, no se puede. Es casar a una niña, o sea, ilegalmente por supuesto que hemos avanzado. Lo interesante es ir viendo cómo hacemos que esos cambios legales también impacten la manera en que nos relacionamos, que nos vinculamos. Y finalmente estos cambios deberían ser positivos no solo para las mujeres, yo siempre digo eso, es como sociedad, porque finalmente los hombres o los niños hoy con estas disposiciones, la idea es de que crezcan en una sociedad libre de violencia, con más posibilidades, incluso para ellos. Entonces, es algo que beneficia a todos. Tú eres historiadora. En este caso, conocer la historia nos ayuda a la no repetición. ¿Corre también para esta arista que tú tocas en el libro? Me gustaría decir que sí, pero ahora, estos últimos meses digamos que estamos en plena campaña para las elecciones presidenciales, de repente se ve cómo tropezamos muchas veces en discursos y en cosas que parecieran ser la misma piedra. Espero pensar
que aprendemos de la historia, pero la historia y la memoria es algo muy esquivo, entonces hay que repetirlo incesantemente, porque si no, uno efectivamente se tropieza con la misma piedra. ¿Cuál fue la historia más fascinante para escribir de las 4 que tienes ahí de Carmen del Pino, Rebeca Larraín, Liz Meyer y Fernanda Maciel? Para mi gusto, el de Carmen del Pino, porque es una transcripción de un juicio de 1852. Con la ortografía de la época y todo, sí. Con la ortografía de la época y como que te lleva a una textura, a un olor, a un lugar de un Chile que ya no existe, pero que sin duda trasciende. Ese Chile colonial que todavía sigue habitando muchos aspectos de nuestro país. Entonces, se lo encontré muy interesante. Y en esa época habían muchos más femicidios, porque tú te quedas claro con el de Carmen del Pino, como el resumen del siglo XIX para lo que es el libro. ¿Pero había también muchos más femicidios en aquella época? Mi instinto es que sí, pero había poco registro de los femicidios, porque primero no estaba tipificado y segundo, estaba bastante normalizado, entonces muchas veces no se investigaba, por ejemplo, la muerte de una mujer en un accidente doméstico o por ciertas negligencias del hogar. Por lo tanto, en términos estadísticos no sabemos. De hecho, en términos estadísticos uno diría que es mucho menos que hoy, pero es porque hoy los tipificamos. Claro, ya está todo tipificado, por lo menos intento de, además está la segunda calificación. Y en el caso de Alice Meyer, que no hablamos tan en profundidad, esto marcó la dictadura militar, tú haces una relación allí que había un cierto modus operandi de, no recuerdo si la DINA o la CNI, lo comparas con el crimen de Tucapel Jiménez. ¿Por qué? Porque finalmente es como, a ver, aquí voy a elegir mis palabras muy delicadamente, pero es un sistema donde elegimos al más desposeído o tomamos al más desposeído que no tiene ningún tipo de recursos, que incluso en un país donde existe la democracia no tiene recursos, entonces en un país donde no existe la democracia tiene menos, y lo hacemos parecer culpable de un crimen que no es, con cero posibilidad de que su familia busque justicia. Por lo tanto, era literalmente un modus operandi que tenía el régimen militar para salir de ciertas circunstancias engorrosas y poder mantener las apariencias judiciales, como esta cortina de humo que por momentos le hacía parecer a la sociedad en ese momento de que existía algún tipo de orden. Una teoría. Una teoría. Sí, claro, bueno, tú lo relatas muy bien. ¿Qué viene ahora para ti? Tú eres además divulgadora, aquí está su @, historiadicta, haces difusión. ¿Cómo te va difundiendo la historia de nuestro país? Creo que bien, me entretiene mucho, lo disfruto, pero también me gusta mucho que por ese canal he hecho una comunidad de personas, en su mayoría mujeres, pero de todo, que están interesadas en conocer la historia desde un lugar más amable, más dinámico, no tan serio como a veces es el mundo de la academia. Ya, pero hay interés en conocer la historia porque de repente, a propósito de los alumnos, que tú dijiste que eran centennials, que no eran millennials, sí. me quedé corto. Sí. ¿Las nuevas generaciones se interesan por la historia de Chile, saber para atrás qué ha pasado en este tema y en otros? No, yo creo que sí, que muchísimo. Hay un interés grande por entender la propia identidad, de dónde venimos. Y yo creo que eso a veces enciende esa ventanita para querer saber de historia. Jimena Vial Lecaros, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública. Felicitaciones por el libro 4 crímenes de mujeres que estremecieron a Chile. Ojalá que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, así que ya estamos de regreso aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 55 minutos, era esta jornada de día miércoles donde estamos ya terminando el día y terminando también este Vía Pública que ha estado muy interesante en las dos conversaciones, tanto con el alcalde Iglesias de la comuna de Independencia y también recién conversábamos con la autora Jimena Vial sobre este libro que refleja la historia de los crímenes de mujeres en nuestro país, muchos de ellos olvidados y se rescatan ahora en este libro. Pero hay más noticias, veamos lo que publica hasta ahora 24horas.cl y que tiene relación con este caso que nos han tenido tan expectantes durante las últimas 2 semanas. Habría ofrecido 30 millones, lo que se sabe del nuevo detenido por el sicariato al rey de Meix. La Fiscalía confirmó que el imputado será formalizado este jueves en el marco de la investigación por el crimen ocurrido en junio. Muchos se preguntaban qué pasa con el autor intelectual de este caso, porque el sicario, ya conocemos la historia, sabemos que salió de la cárcel con muchas irregularidades que están siendo investigadas y que son motivo de debate, pero
poco se ha sabido sobre quién encargó ese crimen. Ya está llegando la policía con su brazo poderoso a determinar, ojalá, quién es la persona que ordenó este sicariato. Veamos cómo está Santiago para las próximas horas. Nada de lluvia todavía, muchos la están esperando por la contaminación, por la alta polución que ha enfrentado la cuenca de Santiago, pero la verdad es que esto es también dramático, ¿eh? No se ve agua a la vista, por lo menos para Santiago en los próximos días. Dicen algunos meteorólogos que quizás el domingo podría llegar algo de agua, pero muy, muy poquito. Un pronóstico que por supuesto se va a ir ajustando durante las próximas horas. Pero hoy, 23 de julio, se cumplen ya 14 años desde la muerte de Amy Winehouse, una figura clave del soul británico moderno. Su disco Back to Black sigue entre los más vendidos del siglo XXI. Amy Winehouse dejó una carrera breve pero muy, muy intensa. Alcanzó el reconocimiento mundial con solo 2 discos de estudio, Frank y Back to Black. Este último impulsado por el éxito global del single Rehab, que vendió más de 6 millones de copias en un solo año y se convirtió además en el álbum más vendido del año 2007. Además le valió 5 premios Grammy en una sola noche, incluyendo Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Nueva. A pesar de su corta trayectoria, Amy Winehouse vendió más de 40 millones de discos en todo el planeta y se mantiene hasta hoy como una figura esencial del soul contemporáneo, con esa voz que es tremenda, que tiene un registro notable y que por eso la ha transformado en una eterna. Está allí afortunadamente a disposición de todos los que quieran escucharla y recordarla. Gracias por acompañarnos en este Vía Pública. Siga como siempre en Canal 24 Horas. Siempre es hora de noticias. Muy buenas noches. Chao, chao. Black.